¿vale? Bueno, pues damos inicio. Bueno, como tal, esta es o debió haber sido, mejor dicho, la clase número uno, nada más que en aquel entonces tuvimos un contratiempo técnico también, como lo tenemos en estos momentos, ¿no? Y en el primer módulo lo había abordado de esta manera, lo había abordado como contabilidad, ciencia o técnica, ¿no? Realmente esta clase que se denomina clase número uno, ¿no? Era el planteamiento inicial, ¿no? Que digo, aquí tanto Juan como compañeros son contadores, pues me parece que ya también han abordado este espectro, ¿no? Del análisis. Y la verdad es que tampoco es algo eh, ajeno, ¿no? A nosotros, es una ciencia muy antigua, entonces por ende tenemos que tener presentes ciertos fundamentos y sobre todo darle una buena definición a lo que está ahí en incógnitas, ¿no? Que es ciencia o técnica, ¿no? Bueno, entonces como tal, en en esta charla, ¿no? Eh, Ustedes pueden ver aquí, ¿no? Rápidamente en esta imagen, en la parte superior, es la famosa imagen de Luca Pacioli, ¿no? Que aparece en muchos textos antiguos, ¿no? En uno de ellos, el más famoso, el de Suma Aritmética de Luca Pacioli, ¿no? Y básicamente el propósito de mostrarles esta imagen, digo, esto creo que también ya es sobrado decirlo, pero pues Luca Pacioli no fue el inventor de la contabilidad, ¿no? Técnicamente. Luca Pacioli fue el encargado de dar un cimiento general y más, vamos a llamarlo así, bueno, desde mi punto de vista, eh, pues es un enfoque más propagandístico de la contabilidad. ¿Y por qué lo digo así? Porque la contabilidad ya existía, la contabilidad ya tenía sus cimientos desde los babilonios, ¿no? Ahorita vamos a ver un extracto de un texto importante, que también les voy a compartir para que todos lo puedan consultar, de un historiador mexicano que tiene un ensayo histórico sobre la contabilidad, pero es obvio que Luca Pacioli se vuelve referente de la contabilidad porque propiamente fue quien le dio difusión y no le dio difusión de cualquier manera sencilla o simple. Le dio difusión desde el enfoque del Estado, ¿no? O sea, Luca Pacioli hace libros Suma Aritmética, pero para entregárselo, dárselo a un príncipe, ¿no? A un rey, un novicio de esa época y decirle pues que en un libro de matemáticas se contenía un capítulo a la contabilidad, ¿no? Pues como un sistema numérico, un sistema contable que permitiese tener el control de las cuentas, ¿no? Y bueno, este, a grandes rasgos y tampoco sin darle tantas vueltas al asunto, es una realidad que a partir de estos textos antiguos, muy antiguos, de hecho tengo la versión física, ahorita no la tengo a la mano. No la tengo. Igual, también, no tengo cámara el día de hoy, está fallando, no se conectó. Tampoco tengo forma de mostrárselo si lo tuviera, pero bueno, aquí el punto relevante en todo esto y lo que quiero matizar es que propiamente dicho, la contabilidad desde este entonces, vamos a llamarle la época eh, de Luca Pacioli, nace con esa misma incógnita. ¿Qué es la contabilidad? ¿Es una ciencia o es una técnica? Y Luca Pacioli dice, pues es una ciencia porque deriva de las matemáticas, ¿no? Claramente Luca Pacioli no iba a poner en sus palabras todavía el término ciencia, porque pues al ser un monje franciscano, la verdad es que la iglesia pues no tenía esta reputación, ¿no? Que tiene hoy en día en cuanto a la ciencia, ¿no? Ese posicionamiento hacia la ciencia es lo que quiero yo decir. Y pues básicamente lo que vemos es que para Luca Pacioli el tema de la contabilidad es un tema de proporcionalidades, es un sistema de control y es un sistema de orden, ¿no? Eso es innegable, de hecho pueden ver en la ilustración el tema del compás, ¿no? El tema de sus escritos y el tema del compás pues no es cosa menor, ¿no? O sea, el tema de tener un compás en la mano pues habla de esta simetría en el mundo, ¿no? De hecho, el segundo texto más famoso de Luca Pacioli es el de La Divina Proporción, ¿no?
que es un texto 100% geométrico, de que aborda la geometría, una rama de las matemáticas, pero el texto de suma aritmética es el que contiene axiomas matemáticos junto con el capítulo dedicado a la contabilidad. La contabilidad abarca un solo capítulo en este libro, ¿sale? Bueno, entonces regreso al punto original, este que nos abarca el día de hoy, y es, ¿la contabilidad es una ciencia o es una técnica, no? La realidad, yo le llamaría así, la realidad total, es que este debate sigue más vivo que nunca. ¿Por qué? Porque, como lo vamos a ver a continuación, la contabilidad ya no es solamente números, tal cual, ¿no? Ahora la contabilidad también ha pasado a ser información, ¿no? Entonces eso es lo que viene a continuación. Y dando un salto estrepitoso, ¿no? De la época del medievo tardío, como le llaman también, pues el tema que nos compete hoy en día en nuestra actualidad es esto, IFRS, ¿no? IFRS, que son estándares internacionales, normatividades contables y financieras que nos permiten tener una noción más general, más integral y global de la contabilidad. Ya no un sistema escrito, ¿no? Geométrico, ¿no? Sino un sistema informático, un sistema informacional. Y quiero que se queden con este concepto de información porque esto es lo que nos compete hoy en día en la actualidad. Ya no tener libros físicos, ya no hacer cálculos manuales, sino depender de plataformas, softwares, de computadoras que nos permitan generar contabilidad, ¿no? Contabilidad relacionada como información financiera. Y para ello, también, ahora en la tercera imagen que pueden ver aquí, de hecho, la más grande de todas, es lo que comentábamos la clase pasada, pues hoy en día no solo tenemos las IFRS, hoy en día tenemos otros agregados que son organismos de estándares sustentables, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la materia que nos compete no es solamente contabilidad internacional o contabilidad, no, es normas de sostenibilidad, ¿no? Y aquí es donde de nueva cuenta conecto el tema de la clase pasada, pues el tema de que la contabilidad refleje, eh, presente, revele información financiera de carácter sustentable, nos dice que se abre no solamente a los temas económicos, sino también a los temas sociales y ambientales, ¿no? Y en ese marco, quiero que ustedes vean cómo desde este enfoque, este antecedente que les acabo de narrar, pues cómo la contabilidad evoluciona de un sistema estatal, de un sistema físico de registros contables, a un sistema internacional, a un sistema financiero y a un sistema 100% de carácter informático, ¿verdad? Entonces, ya no estamos hablando de eh, operaciones básicas, elementales, sino de transacciones complejas, de registros complejos, de análisis de la información más completa de la que existía en el pasado, ¿no? Entonces, y regresando, como lo he estado mencionando en estos momentos, pero de preguntarnos, ¿es ciencia o técnica? Sigue siendo un debate súper importante y pienso yo, también debemos de tomar una postura al respecto, porque no nos podemos pasar toda la vida pensando que es ciencia o que es técnica o que será ciencia y por qué no de tomarla como una técnica, no. Aquí el punto en todo esto, antes de llegar a una conclusión, es que observemos cómo ha evolucionado este proceso de la información contable, de la información financiera. Y repito esto, ¿no? Lo quiero dejar bien marcado. La contabilidad no solamente es hoy en día un instrumento de control estatal, es un sistema de control mundial, ¿no? Y esto nos debe de abrir los ojos a lo que está acá abajo, que es cómo diferentes instituciones y diferentes objetivos
que hoy en día embargan al planeta entero, ¿no? Se están apelmazando, ¿no? Como decimos, se están uniendo, se están amalgamando, ¿no? Estos organismos que lo que buscan es generar nuevas formas de presentar la información y no con un enfoque 100% financiero o un enfoque 100% monetario, no, sino un enfoque 100% integral, es lo que buscan, ¿no? Esa integridad de la información, donde esté lo económico, lo sustentable y lo ambiental. Bueno, no sé si hasta aquí tienen o quisieran agregar ustedes algo al respecto, Juan y César, o si hay algo que no se haya entendido, o igual que se Bueno, me está escapando. Adelante, adelante. todo ajá, se escucha, profe. Sí, 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 se escucha perfecto. Ok. Bueno, pienso que bastante claro esta introducción acerca de ese dilema, ¿no? Que todavía en la academia lo, lo estamos discutiendo, debatiendo. Eh, Soy también docente de gestión financiera en una universidad pública de Venezuela y parte de los debates que hemos sostenido en las últimas investigaciones, en los, de hecho en el último congreso de nuestra profesión desarrollado en el Estado de Mérida, hablábamos de eso. Bueno, la contabilidad es una ciencia, es una técnica, es un arte incluso. Ujú, Y ujú. Sí. bueno, los investigadores tienen la responsabilidad de consumar lo que en algún momento sirvió de teoría o de hipótesis o de conjunto de hipótesis, tienen que consumarlo en el tiempo, a través, por supuesto, de la legislación, a Ujú, través de la normativa legal vigente, pero es bastante importante, o en ese momento se conversó, que los investigadores pudiesen certificar a través del estudio resultados tangibles del análisis ujú. contable, como lo dice el profesor, desde el punto de vista o desde la perspectiva holística, es Sí. decir, integral, que la contabilidad no se quede única y exclusivamente en la teoría de la partida doble Ujú, o en el reporte financiero, sino que se demuestre que a través del análisis completo, complejo de una entidad, podemos abarcar diferentes dimensiones del quehacer diario. es Entonces, correcto. allí yo pienso que respondemos en gran medida a esa gran pregunta. Bueno, no es solo una técnica y por qué es una ciencia. ¿Sí? Ujú, Repito, no es solo una técnica la contabilidad y por sí. qué se convierte o es concebida como ciencia. Para responder, no es preciso solo citar a los babilonios Sí, 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 no, no, no. o a la época medieval, sino bueno, cuáles son las atribuciones contemporáneas que hacemos al estudio contable, por qué es una ciencia, no solo porque es comprobable a través del método científico, sino que bueno, lo tenemos que ver desde diferentes dimensiones. Siento que allí atinamos a la respuesta de esa gran pregunta. Así es, así es. De hecho, muy acertado tu comentario. El día de hoy se llevó el Congreso Internacional de la Asociación Española de Contabilidad, de la cual tuve la oportunidad de entrar un par de minutos, no me quedé toda la charla, pero la conferencia del día de hoy se trató de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Que escribió el Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, la conferencia fue dirigida por el investigador Túa, ¿no? Uno de los profesores más, eh, fuertes, ¿no? En materia contable, ¿no? Jorge Tuam, si no estoy mal, es Jorge, y dictaba justamente cómo Miguel de Cervantes Saavedra, antes de ser escritor y novelista, llevaba el libro, ¿no? El libro per se de las cuentas. Y el libro lo ajustaba, lo trabajaba para la toma de decisiones, pero también obviamente
lo que a Miguel de Cervantes le preocupaba, lo que Miguel de Cervantes señalaba como parte fundamental de su manejo de los libros contables, era que las decisiones pues se tomaran con debida cautela, que estuvieran registradas en tiempo, en momento, ¿no? De realizadas las transacciones. Y eso es justamente el hecho de que hoy en día, en esta modernidad, nos han dicho, pues es que la contabilidad es el registro. Y otros científicos, científicos, perdón, como bien señalas, Juan, dicen, no, es que tiene un método. Y otros dicen, no, 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 no. Pero aquí lo que importa es la habilidad del preparador de la información. Entonces es un arte también, porque el concepto de arte como arte de la contabilidad o el arte de la contabilidad es precisamente que el que la hace, el que la genera, tiene habilidades específicas para realizarlo, ¿no? Y entonces categorizar a la contabilidad o encasillarla en una sola celda, a mí también, de manera muy personal, me parece muy arriesgado puesto que no tenemos un enfoque único, es un enfoque integral y es un enfoque que, pienso yo, debería de darnos esta pauta que está justamente buscando el organismo internacional de decir, oye, espera, no solo lo económico importa, también actividades sociales, actividades culturales, actividades ambientales pueden formar parte de ese registro, ¿no? Entonces, no estamos hablando únicamente de una univisión o de un único pensamiento, ¿no? En el control de la toma de decisiones, sino hay un proceso histórico, antropológico y social en el desarrollo de actividades humanas y la contabilidad es parte de ello, ¿no? Es básicamente un hecho que si hoy en día hablamos de sistemas contables de carácter informático, de softwares contables, es porque detrás de ellos ha habido un incentivo social, una función social del uso de la contabilidad, ¿no? No nada más un proceso maquínico, un proceso informacional, un proceso de flujos de información, no, es un proceso social porque tiene un impacto, tiene una repercusión material en este mundo, ¿no? Entonces, eh, sería también, me atrevo a decirlo, también sería muy aferrado de nuestra parte estar todo el tiempo diciendo, no, es si es una ciencia, y es una ciencia porque tiene un método, y no, es si es una técnica porque no cumple ciertos criterios para que sea ciencia. Creo yo que perdemos de vista que allá afuera la contabilidad propiamente vista, ¿no? No es que no le importe o le interese saber si es ciencia o técnica, es una actividad humana que se está generando, que se está realizando y que sin duda alguna termina por generar una materialidad concreta que nos dice, pues el mundo se está deteriorando, no hay agua, no hay recursos, el tema de la mano de obra está mal remunerado, está maltratado, ¿no? Entonces, creo yo que la contabilidad puede ser ese vehículo que nos permita generar mejores tomas de decisiones y sobre todo nos permitiría tener una mayor integridad de nuestro entorno, ¿no? Económico, social, ambiental, en el desarrollo de información para la gestión, para el control, ¿no? Bueno, César, Juan, no sé si quieren agregar algo más a esto. Bueno, creo que César no ha podido hablar desde hace rato, pero este, no sé si hasta acá entonces podemos dar paso a lo que sigue. Sí, adelante, profe, ya quedó claro. Excelente. Gracias, muchas gracias. Bueno, miren, ahora, para mostrarles otra cara de la moneda y también me parece que para compartirles un pedacito de lo que es también la realidad contable aquí en México, les estoy mostrando en estos momentos el libro, la versión 2022 y 2024. La versión 2025 también ya la poseo, nada más que por el peso del archivo no pude transferirlo vía USB y tampoco vía correo, pero buscaré la forma de en otra sesión mostrárselos. Pero este es el libro que nosotros acá en México manejamos, ¿no?
Y también me parece que esta forma de intercambio cultural entre conocimientos es interesante porque nos permite ver qué está sucediendo, ¿no? En nuestras latitudes. Y bueno, esta es la portada del libro, pero quiero que vean que este libro, a diferencia, ¿verdad? De lo que les decía hace rato, Luca Pacioli dice, pues es suma aritmética, es una divina proporción, dice, no, 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 no. El libro que contiene a la contabilidad aquí en México lleva por nombre Normas de Información Financiera. Ya no lleva el nombre de Principios de Contabilidad como existía hasta el 2006 aquí en México. En México dejó de utilizarse ese nombre de Principios de Contabilidad para pasar a al de Normas de Información Financiera. Y en este libro, que está emitido, también aquí esto se los comparto, por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México, y el CINIF. El CINIF es propiamente dicho el Instituto de Investigación Contable. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos es el gremio, ¿no? Vamos a decirlo así, la escuela que agrupa a los contadores, ¿no? Pero el CINIF es el Instituto de Investigación. Los dos, el Instituto y el CINIF, trabajan de la mano, pero son entidades técnicamente independientes. Bueno, sin dar más vueltas al asunto, esto es 2022. El nombre era Serie NIF A, Marco Conceptual, ¿no? Y la pregunta que el día de hoy planteo en el PowerPoint, voy a intentar también resolverla desde lo que acá en México hemos definido como contabilidad. Bueno, en la página número, ahorita se las digo acá, en la página número 11 se define más o menos de manera, ¿cómo decirlo? Pues de repaso, de pasadita, qué es la contabilidad, ¿no? Pero lo hace desde la siguiente definición. Dice, información financiera, ¿no? Y abajo dice, la contabilidad es una técnica que se utiliza para compilar los registros de las transacciones y otros eventos que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera que se incorpora en los estados financieros. Esa es la definición que se tiene. Como ustedes pueden ver, ni siquiera el encabezado del texto dice definición de contabilidad. No, está definiendo a la información financiera como producto de la contabilidad y a la contabilidad la define como técnica, ¿vale? Eso es lo que el texto aquí, en México señala, que la contabilidad es una técnica, ¿vale? Y de manera polémica, ¿no? Lo que estamos viendo es lo que debatíamos hace unos minutos, ¿no? Ciertos grupos colegiados, ciertas perspectivas filosóficas y científicas van a definir aquí en este compendio, en este libro de normatividad contable en México, que la contabilidad se define como una técnica. ¿Y por qué lo dice como técnica? Yo tengo esta respuesta, porque la define como técnica porque toma el verbo compilar registros. O sea, la técnica es propiamente dicho el verbo de compilar esos registros, de reunirlos, de agruparlos, de concentrarlos. Y que una vez concentrados, una vez agrupados, juntos, producen sistemática y estructuradamente información financiera. En pocas palabras, ¿verdad? La contabilidad concentra información, yo le digo así, la empaqueta, la agrupa y una vez agrupada o empaquetada, lo que nos da como resultado es información financiera. Y por eso el libro lo que hace es definir a la información financiera, pero no está definiendo de manera completa e integral a la contabilidad. A la contabilidad la está viendo como el vehículo que genera información financiera, ¿no? Entonces, dicho de este modo,
La interpretación que en México tenemos acerca de la contabilidad como técnica es como un vehículo. La contabilidad es ese vehículo, es ese medio. ¿De qué? De compilar registros. Eso es la contabilidad en sí misma, ¿no? De acuerdo al libro. Y ahora, compañeros, les presento la NIF 2024, o sea, 2 años después, y acá abajo les vuelvo a presentar casi la misma definición, pero vamos a notar algo interesante, vamos a notar un cambio. Dice, la contabilidad es una técnica que se utiliza para compilar los registros de las transacciones y otros eventos que afectan económicamente a la entidad, a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera que se incorpora en los estados financieros. Y dice acá, la información financiera contenida en los estados financieros se enfoca en proveer elementos que permitan evaluar la situación financiera, el resultado financiero y los flujos de efectivo actuales de una entidad, así como en proporcionar elementos de juicio para estimar el comportamiento financiero futuro de la entidad. ¿Vale? La definición per se de información financiera sigue estando vigente, sigue estando al alcance de nosotros como una técnica que no es otra que la de compilar. Así está definida. Y de cierto modo, este cambio, esta evolución en el pensamiento contable, no nos permite hacer de la contabilidad una ciencia. Eso es algo importante también, ¿no? Porque, como bien dicen, ¿no? ¿Es o no es? ¿O ser o no ser? Para este libro, para el libro que en México manejamos los contables, la contabilidad es una técnica, termina por ser reducida a eso, a un vehículo. Y propiamente dicho, desde mi perspectiva, pues la técnica puede mejorarse, ¿sí? Se ha mejorado, claro, lo ha hecho a través de sistemas digitales, de sistemas integrales de información. Y la técnica aquí ya no es una técnica manual, como se los mencionaba hace un momento, ¿no? El proceso manual de la contabilidad ha dejado de ser eh, artesanal, ha dejado de ser de puño y letra para ser una técnica informacional, una técnica informática. Entonces, la información es básicamente el centro de la definición de contabilidad. No puede existir información financiera si no se tiene una técnica contable, ¿no? Y de cierto modo, sé que si ustedes han, por supuesto, llevado o gestionado un sistema de control contable, pues todos sabemos que necesitamos un catálogo de cuentas, papeles de trabajo, necesitamos de indicadores de una computadora hoy en día para llevar el control de nuestros registros contables, ¿no? Y algo que también nos tiene que llamar mucho la atención en estas definiciones que les acabo de leer es que justamente, ¿no? La información que genera la contabilidad, pues no tiene otro propósito, no tiene otro interés que no sea el de proporcionarnos elementos de juicio o de criterio que nos permita tomar decisiones sobre el futuro, pero sobre el futuro de la entidad que estamos controlando, que estamos gestionando, ¿no? Entonces, este, bajo este paradigma, la información financiera termina por ser el producto de la contabilidad de un sistema informacional que no tiene otro propósito que no es el de generar control sobre el futuro económico de la entidad. Y prueba de ello, ¿no? Son todos los sistemas contables que existen hoy en día. Los más famosos de ellos son los que hoy se llaman ERPs, ¿no? Que, bueno, cuya terminación está en inglés, pero que nos permite tener pleno control de las actividades diarias que tiene una entidad económica, ¿no? Y ojo aquí también, ¿no? El párrafo que continúa nos dice, la manifestación fundamental de la información financiera de propósito general es a través de los estados financieros. Los estados financieros terminan por ser la manifestación de la información financiera. Y esos estados financieros tienen que servir a o para
son para satisfacer necesidades. ¿De quién? De los usuarios de la información financiera. Y pues lo que buscan no es otra cosa más que necesidades particulares de información. Puede ser que tengamos inversionistas, puede ser que tengamos clientes, proveedores, que tengamos a personas interesadas en saber cuál ha sido nuestra actividad económica, ¿no? Y que dicha actividad económica pueda serles de utilidad para invertir, para vendernos, para comprarnos, para rentarnos, ¿no? Algún bien, un servicio. Y lógicamente, la contabilidad bajo este enfoque aquí en México lo tenemos definido siempre como una técnica. Esta es una de las grandes conclusiones que yo les puedo ofrecer de acá, de mi experiencia personal acá en México. Y también quisiera preguntarles a ustedes, allá en Venezuela tienen un marco normativo general, supongo, ¿no? A nivel país. Sí, efectivamente, profe. Aquí, mediante los boletines de aplicación emitidos Ujú. por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, pues se está actualizando la base normativa de adopción de las normas internacionales de información financiera, basados en la realidad y en el contexto venezolano. Ok. Y de igual forma tienen esta definición hacia técnica, Juan, o no Bueno, la de hecho, tienen. Ajá. de hecho, si se quiere, se omite un poco, profe, desde mi punto Ah, de vista. ok. Se omite un poco o no es tan atrevido el preámbulo. ¿Sí? Ah, ok. En el primer boletín de, digamos, los preceptos teóricos de la contabilidad, se orienta más a la presentación de estados financieros. Entonces habla un poco más de informes financieros, de los Ujú. principios generalmente aceptados que deben estar presentes allí. Pero propiamente dicho, la definición de contabilidad, pues no, No se tiene. textualmente no aparece, sí, así es. Ah, ok. Ve, eso es interesante. O sea, y me causa mucho interés, Juan, no sé si compartas esta opinión también, pero qué interesante es que un texto, que un PDF te orille a tomar decisiones, a generar información, pero no te defina de origen por qué se tiene que hacer, ¿no? O sea, es como decirte, ¿no? Voy a intentar decir comida sin decirte que que te estoy mencionando, o sea, con la palabra, el concepto comida, sea propiamente comida, ¿no? O sea, ¿cómo te puedo decir, Juan, haz estados financieros sin decirte por qué se tienen que hacer estados financieros, ¿no? O sea, creo que en esos tres párrafos que les estoy mostrando, el tema de la información es fundamental. De hecho, véanlo ustedes, es la definición de información. O sea, este es el por qué. Pero ¿cómo llegamos a información financiera? Pues llegamos de la contabilidad. Y eso me parece a mí súper relevante porque no puedes tú definir algo o generar algo sin tener un porqué, ¿no? Un objetivo. Es lo que yo intento expresarlo, ¿no? Y también, de cierta manera, lo hago porque la pregunta fundamental de esto es, ¿la contabilidad es una ciencia o es una técnica, ¿no? Y sé que es difícil definirlo, pero ojo, es todavía, y lo sigo razonando así, pero es aún más difícil que yo te diga, Juan, César, hagan un estado financiero, sin decirte propiamente por qué o para qué es así, ¿no? Y la contabilidad sí nos dice eso, nos dice, es que necesitas compilar. Si no compilas, no generas registros y si no tienes esa compilación, no tienes información. Entonces es como decirte, quiero este resultado, pero no te digo cómo generarlo, cómo procesarlo, ¿no? Digo, a muy grandes Así mismo rasgos. es, profe. Así mismo es. Y de hecho, bueno, creo que una de las características de cualquier texto jurídico, base normativa, es que tenga un apartado o una sección de definiciones generales, porque si bien es cierto, a normar un proceso, pues tenemos que conocer el proceso, tenemos que contextualizar el proceso para poder Exacto. atinar
en la reputación. Es una condición sine qua non. Así es correcto, Juan. Sí, sí, sí. Y créanme que el propósito general de todo esto, muy aparte de lo enriquecedor que puede ser este choque cultural entre lo que sucede en Venezuela y lo que sucede en México, me parece que nos lleva a una misma conclusión, ¿verdad? Y es que la problemática de definir algo sigue siendo trascendental en nuestras vidas y en nuestra profesión misma, ¿no? Y a final de cuentas, también esto nos permite observar que en algunas regiones, inclusive, ¿no? El marco normativo internacional también lo tiene, es algo que vamos a ver más adelante, en otra sesión. Pero el marco normativo internacional tenía antes una definición general de lo que era contabilidad y otra definición independiente de información financiera. Aquí lo que les acabo de mostrar para 2022 y 2024 es que la definición propiamente dicha se ha ampliado, pero se ha ampliado porque a lo que le ha dado cabida es hacia el concepto de información financiera. De hecho, el libro se llama así, Normas de Información Financiera, no principios de contabilidad o boletines de contabilidad. En México se ha adaptado a que el centro de atención, el centro epistemológico, del desarrollo contable sea el de la información, no el de la contabilidad. Y esta aseveración que voy a hacer es un tanto polémica, pero lo que yo diría es, con el PowerPoint que les mostré hace un momento, es que justo la contabilidad tiene que capturar el entorno, tiene que capturar las externalidades que rodean propiamente la entidad económica, pero ¿cómo lo haría o cómo lo lograría si no fuera a través de información, ¿no? O sea que la información es vital y fundamental para comprender nuestro entorno, pues claro, solamente así nosotros, seres cognoscientes, nos enteramos de qué existe allá afuera, de qué hay, qué es tangible, qué no es tangible. La información propiamente dicha no es un bien intangible, ¿verdad? Pero la información nos orienta hacia el actuar humano, ¿no? Esto nos lleva de manera muy directa a este dilema de Platón, ¿no? Al dilema platónico de las ideas es lo importante o la materialidad, ¿no? Esa dualidad socrática y platónica de qué es la materia o la subjetividad. Y aquí nosotros podemos ver que la definición misma se evoca a la información y la información es un área, es un espacio subjetivo, no es un espacio tangible de la realidad, ¿no? Ahora bien, les digo yo esto y no quiero quitar el dedo del renglón, pero el acto de compilar información nos está hablando que hay una recolección de información y esa recolección no se puede hacer más que a través de un sistema contable, de un sistema informático que nos permita tomar decisiones, ¿no? Y bueno, sería un tema filosófico, ¿no? El hecho de estar aquí debatiendo todos estos postulados, tanto socráticos, y platónicos de la información, pero eh, la realidad en todo esto, y con esta parte paso al siguiente documento que quiero mostrarles, pero sin información, nosotros no podemos saber qué vamos a hacer mañana, ¿no? Eso lo dice al último este párrafo 13.2, donde dice, pues el futuro de la entidad es importante. ¿Por qué? Porque sin información yo no sabría si el día de mañana la entidad va a continuar o no va a continuar funcionando. Y por ende, no sé o no sabría si mi toma de decisiones fue la correcta o no lo fue, ¿no? Que es repito, esto es un debate trascendental, porque digo, ¿quién nos garantiza el futuro, no? Ni el mejor software, ni el mejor modelo matemático, ni el mejor modelo predictivo, ¿no? Estocástico, nos dice esto va a ocurrir mañana, ¿no? La empresa va a vender más, la empresa va a vender menos, va a gastar más, va a gastar menos. Eso nadie nos los tiene garantizado, compañeros. Entonces, la información es una pequeña luz, ¿no? De a lo lejos que se vislumbra, que nos dice ese es el camino, pero no nos dice qué hay de paso en el camino, ¿no? La información se genera, la información va a estar allí, pero no tenemos una certeza absoluta sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no?
Y también esto me lleva a lo siguiente, ¿no? A plantearme esta siguiente pregunta. Pero creo que todos, Juan, César, María, creo que nos hemos preguntado alguna vez, ¿no? ¿La ciencia es infalible? ¿La ciencia nos dará estas grandes aportaciones absolutas de la realidad? Digo, creo que hace ya unos 4 años, ¿no? 4 o 5 años durante la pandemia, pues nos demostró que la ciencia tenía cosas por explicar aún, ¿no? Y cosas que no se podían explicar, definitivamente. Y eso también nos deja de nuevo en duda, ¿no? Porque nos dice, oye, si hay personas, hay institutos, hay organismos, hay colegios que aseguran que la contabilidad es ciencia, pues bueno, ¿en dónde está esa ciencia, ¿no? Esa exactitud en la contabilidad, en la misma profesión. ¿Quién nos asegura que lo que se está generando sea correcto, que sea la realidad? Pues yo digo que nada, ¿no? No hay algo que objetivamente nos diga, esto es la realidad, esta es la verdad, solamente aspiramos a ella, ¿no? Entonces, por eso creo, y regreso al tema, a la reflexión de hace rato, pues que encasillar a la contabilidad como técnica o ciencia me parece muy presuntuoso, ¿no? Muy un acto de valentía decir es ciencia o es técnica, definitivamente. Eso es una labor que todavía se seguirá ejercitando, se seguirá haciendo, pero vale mucho la pena que siempre nos estemos eh, haciendo estas cuestiones que nos regresen al piso firme, al terreno y decir, oye, creo que estamos como al inicio, como lo hacía Luca Pacioli, ¿no? Estamos al inicio de un campo que pues proviene directamente de las matemáticas, que es abstracto, que es intangible y que definitivamente termina por influir en el mundo, en la realidad que nos rodea, ¿no? Bueno, este, ok, ok. Aquí leo rápidamente lo que la compañera María Uzcategui nos está escribiendo en el chat. Dice lo que nos han enseñado sobre el negocio en marcha, pero en realidad lo que has mencionado sobre el futuro, sobre esa incertidumbre es de pensar. Sí, definitivamente. De hecho, aquí en México este año, en 2025, María, ahí, bueno, para todos lo comento, en México se publicó la NIF A2, que lleva por nombre Negocio en Marcha, y tienen los postulados generales de cuándo se considera un negocio que está en marcha y cuándo no. Esto, si gustan, en otra sesión la podemos abordar para que estén empapados con este tema. No sé si allá en Venezuela ya tienen un boletín respecto a este tema, María o Juan. Bueno, desconozco en específico negocio en marcha, lo desconozco, Ah, ok. pero Ujú. quizás se está discutiendo. Vale, vale. Sí, por muchos años, hablo de muchos años, yo entré a la universidad en el año 2012. Este, parece que fue ayer, pero pasaron unos años. No existía en México un tratamiento, una orientación teórica hacia el negocio en marcha. Es hasta este año que se promulgó y se los tengo que adelantar, se promulgó a partir del problema de la sustentabilidad. Y digo problema porque, bueno, se estaban preguntando cómo cuantificarla, medirla y presentarla. Entonces fue ahí cuando aparece el postulado de negocio en marcha, el cuestionamiento al postulado y obviamente al fundamento teórico que éste tenía. Con mucho gusto lo abordamos en otra sesión que pueda grabar para que se los pueda compartir a todos y conozcan el boletín que acá en México tenemos, ¿no? Para que sea de su conocimiento, porque muy probablemente la normatividad internacional, que es la que entiendo en Venezuela también están transitando hacia ella, pues lo va a adoptar, lo va a tener más adelante, ¿no? Y bueno, gracias ahí, Juan, por el comentario. Y bueno, miren, les presento este último texto. No sé si ustedes lo conozcan o lo hayan visto alguna vez. Es un texto ya bastante viejito. El texto lleva por nombre Origen y evolución de la contabilidad, ensayo histórico.
Y ahorita les muestro el índice. Aquí está. Este texto es un estudio, pues, general. Me atrevería a decir que no es tan exhaustivo. Es una más, yo le llamaría una compilación de lo que fue la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna. Y llega a una cuarta parte, que es la Edad Contemporánea, que está en la página 111. Bueno, este texto fue escrito por Hertzmanero, Federico Hertzmanero. Y Hertzmanero, aquí en México, fue un abogado y contador muy importante, que escribió algunos textos de derecho contable, de derecho fiscal, de derecho mercantil también, por supuesto. Y este personaje es de los que yo tengo conocimiento, de los únicos mexicanos que se interesó en profundizar sobre la historia de la contabilidad, ¿no? Y bueno, todo el texto en realidad es muy, muy bueno, muy analítico, pero la parte que más me importa es esta, ¿no? El corolario. Este, en la cuarta parte dice edad contemporánea. La verdad es que de la edad contemporánea, Hertz Manero escribe este texto, ahorita les digo, en el 64, primera edición. La primera edición viene de 1964. El libro que estamos viendo aquí en PDF es la segunda reimpresión de 1994, que, bueno, dicho sea de paso, es el año en el que nací, ¿no? Y el corolario es el que me parece más relevante de todos. Vean ustedes que solo tiene 3 páginas, ¿no? Pero vamos a él, porque quiero que lo vean. Hertz Manero, me parece, tuvo una visión muy predictiva de lo que iba a ocurrir, porque todo este tiempo, desde que empezó esta, esta sesión el día de hoy, les hablé de dos cosas. Les hablé de que la contabilidad propiamente aquí en México es vista como como un vehículo, como un medium, ¿no? Así la había denominado. Hertz Manero dice, la contabilidad es una disciplina, ¿no? Que también ahí tiene su complejidad, porque disciplina no es lo mismo que técnica, ¿no? También cada uno tiene su propia definición. Pero Hertz Manero sí hace algo que el CINIF, el libro de las NIF, este, pienso yo, no hizo de la manera más objetiva, pero la contabilidad dice cuyo objetivo es llevar la historia financiera de una entidad, de una unidad económica, perdón, ¿no? Esto para mí, ahora sí, como bien dijo Juan hace rato, me lleva a replantearme lo siguiente. Todo el mundo sabe y creo que en nuestra mente está eh, esta definición de que la historia propiamente pues es un suceso que ya ocurrió, que ya aconteció, ¿no? La historia se crea a partir de que se termina el día, ¿no? Técnicamente. Acabado hoy el día, lo que sucedió ayer ya es historia y lo que sucedió hace 10 minutos también ya es historia, ¿no? Entonces, Hertz Manero lo que sí remarca es que la contabilidad es hacer historia de una unidad económica, ¿no? Y esto me parece interesante porque la historia tiende a repetirse, ¿no? Es un corolario que muchos de nosotros se ha escuchado en la escuela o en pláticas familiares, ¿no? Pero la historia tiende a repetirse. Y la historia financiera, en este caso, pues yo, Salvador, digo, pues sí, la historia financiera tiende a repetirse, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto fraudes contables, hemos visto desfalcos, ¿no? Hemos visto cómo se cometen delitos de peculado, de obtención de recursos, y parece curioso, ¿no? Pero pareciera que estamos viendo la misma historia, solo que vista en diferentes momentos y en diferentes personas. Entonces, desde este enfoque, Hertz Manero, el autor de este libro, nos trae una definición más, yo le diría, más real de que no es solamente una técnica, no es un vehículo, sino también es un compendio histórico de lo que ya ocurrió, ¿no? Y esto creo que sí termina por tener una mayor repercusión, porque sabemos que no, bueno,
En general creo que todos nosotros diríamos, pues no quiero que la historia se repita, ¿no? Yo quisiera que mi realidad fuera otra, que mi toma de decisiones tuviera otra conclusión que la que tuvieron en el pasado, ¿no? Entonces, de esta manera, Hertz Manero dice, pues la historia es fundamental conocerla. Sin historia no sabríamos por qué estamos hoy en donde estamos, ¿no? Por qué yo, Salvador, está impartiendo una pequeña cátedra de este tema, por qué Juan, por qué César, por qué María están tomando esta sesión, ¿no? Hay un motivo, hay un porqué, y esos motivos quiero que eh, quede claro, pues esos motivos tienen un origen, tienen una causa histórica, es una causa del pasado que vive hoy, ¿no? Es un anhelo, un deseo de decir, quiero que suceda, quiero que acontezca esto, ¿no? Y no, como lo hace la NIF, ¿no? Darnos una definición a rajatablas, como decimos, de, pues la contabilidad es un compendio y es un compendio. No, no es cualquier compendio, es la historia misma de la entidad económica, ¿no? Y sin el conocimiento de esa historia, pienso, pues la historia tiende a repetirse, ¿no? Tendería a repetirse. Bueno, dice acá. Ok, María también, nos comenta en el chat. Dice, acá en Venezuela la enseñanza abarca que la contabilidad es vista como ciencia, técnica, arte y disciplina. Muchas gracias, María. En efecto, eso es lo que también Juan me estaba comentando un poquito antes de que ingresaras a la sesión, que se ve desde diferentes ángulos, ¿no? Bueno, eh, en este último apartado, dice acá, en un segundo, quiero encontrar acá la parte interesante. Digo, es un texto que valdría la pena leerlo completito, pero les quiero mostrar esto. Bueno, miren, dice acá, si se apega a registrar cada una de las operaciones mercantiles que realiza la unidad económica conforme a su precio histórico, tal y como lo exige la ortodoxia histórica, aquí, esto es lo que yo quería encontrar, al presentarse el fenómeno inflacionario, particularmente el financiero, dineral, con motivo que la unidad de medida de valor no tiene un valor propio intrínseco, sino solo uno ideal, aquí dice, la distorsión de la realidad entre el valor histórico y el valor de mercado actual es patente. El resto de los bienes que constituyen el patrimonio incrementará sus precios conforme al mercado alcista persista. No así el numerario, cuyo contenido intrínseco es nulo, mas en ambos casos la distorsión de la realidad es indiscutible. Bueno, esta última parte es algo compleja de entender. No, nada más quiero mostrárselos. Empieza aquí en la página 151. Lo leí y lo leí de forma directa para mostrarles que en efecto parece un trabalenguas, pero Hertz Manero, al finalizar este corolario, porque es la parte final, lo que nos está señalando es que la contabilidad, al parecer, en ese momento en el que escribe el texto ya tiene un problema. Bueno, ¿cuál es ese problema? El problema es que la contabilidad ya no tiene una connotación histórica. Si ustedes recordarán hace unos minutos, dije, la contabilidad es la historia financiera, pero Hertz Manero, más adelante, en este párrafo que parece trabalenguas, termina diciendo, acá, termina diciendo acá, distorsión de la realidad es indiscutible. No, es aquí donde termina, perdón. Hertz Manero detecta algo que a mí me parece, y lo dije hace un momento, muy visionario, y es que Hertz Manero dice, la contabilidad poco a poco va perdiendo su carácter histórico. ¿Por qué? Porque la contabilidad está dejando de registrar los sucesos de manera histórica, dice aquí, como lo exige la ortodoxia, y entonces
la contabilidad se está yendo hacia la parte financiera o dineral. Repito esto, el texto está escrito en 1964, ¿no? Que es ahí donde aparece la primera edición. En este corolario termina diciendo que la contabilidad deja la parte histórica, la parte historicista también, ¿no? De la contabilidad, para enfocarse en el efecto financiero. Y entonces, dice acá, enfocarse en ese proceso, distorsionar la realidad, ¿no? ¿Cuántas veces, y se los pregunto a ustedes que, bueno, Juan me ha comentado es este contador, ¿no? Supongo que César y María también. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con que hoy en día en la contabilidad se registran instrumentos financieros, se registran valores de mercado, se registran tasas de interés, tasas de inflación, ¿no? El tema de reexpresión de estados financieros, como lo conocemos acá, pues es un efecto financiero y económico, ¿no? Y entonces, yo les traigo a cuenta esta última parte del texto, porque lo que quiero reseñalar y resaltar con esto es que la contabilidad tiende a dejar de ser histórica para ser financiera, y eso es lo que dice la NIF, eso es lo que les acabo de leer hace unos minutos, ¿no? La contabilidad se centra no en lo histórico, sino en el futuro de la entidad, ¿no? Deja de ocuparse del pasado para empezar a entender qué decisiones tomar del futuro. Esto en México, créanlo o no, ha creado unos problemas como lo son registrar ganancias ficticias, valores de mercado que están fluctuando constantemente y que dejan de lado el factor histórico del acto económico en sí, sino que ahora se contabilizan proyecciones financieras, se contabilizan eh, pronósticos de las decisiones económicas que va a tomar la entidad en su momento, ¿no? Este, perdón, no sé si, Juan, ¿quieres decir algo? Perdón. No, profe, disculpe usted, se Ah, me ok, activó ok. acá. No, 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 está bien. No se preocupe. Entonces, en esta última parte, del comentario que estoy generando, eh, me preocupa una cosa, ¿no? En México todavía no ha llegado este fenómeno. La normatividad internacional le ha dado pauta a la creación de muchos métodos de evaluación, ¿no? Entre estos métodos de evaluación, el tema de la evaluación a mercado, a valor de mercado, la evaluación a fair value, como se le conoce en inglés, ha tomado este, mucha aceptabilidad, ¿no? Y lamentablemente, desde el punto de vista técnico, técnico contable, lo que he visto es que las empresas tienden a inflar, a sobreestimar ciertas provisiones, ciertas proyecciones, y eso ha empezado a causar un problema, que los balances y los estados de resultados acaten el postulado de información financiera visto como una herramienta para predecir el futuro. Y la definición original de contabilidad no es propiamente la de ser un vehículo, ya lo debatíamos hace un momento. La definición propia de contabilidad es generar un mecanismo que me permita fabricar y estructurar información. Pero esa información hoy en día ya no es histórica, es una información financiera, una información plenamente eh, impregnada de mecanismos financieros que nos permitan conocer el valor futuro de las decisiones económicas que tomemos, ¿vale? Y esto yo lo he visto, de hecho, les voy a presentar más adelante mi tesis de maestría, pero tenemos un problema con la información financiera. La información financiera tiende a presentar datos financieros, pero de carácter
especulativo, de carácter probabilístico, ¿no? Entonces, la contabilidad deja de ser un vehículo histórico para ser o convertirse en un vehículo 100% financiero, ¿vale? El propósito principal, y también lo tengo que acotar, de esta sesión del día de hoy es mostrarles estos diferentes momentos, concepciones que hay de la contabilidad y que nos quede bien en claro que es y sería injusto encasillar a la contabilidad en una sola categoría y, por supuesto, saber qué se hace con la contabilidad hoy en día, porque, ok, probablemente sea prácticamente imposible definirla en una casilla, dejarla ahí, pero lo que sí tenemos que saber hoy en día es cuál es su fin, cuál es su utilidad, cuál es su impacto. Y su impacto no es otro hoy en día, en el siglo XXI, que ser la de un mecanismo, un vehículo de compilación de carácter financiero. Eso es lo que las normas están señalando. Algo que en el pasado, con el tema de lo que Hertz Manero nos detalla en este pequeño texto, pues no sucedía, no acontecía. Y entonces, la contabilidad tiende en varias ocasiones a distorsionar la realidad contable, a distorsionar la realidad económica de las entidades. ¿Por qué? Porque está contabilizando el aspecto financiero y ya no el efecto histórico de la actividad económica en sí misma, ¿no? No sé si entre toda esta lluvia de ideas, el mensaje fue claro, chicos, Juan, César, María, no sé si sí me di a explicar con esto que les narré. Sí, todo, todo fue claro. Ok, aquí Eco María dice que sí. Le gustó el punto de vista. Muchas gracias, María. Entonces, voy a quitar tantito este pedacito del texto. Regreso para acá. Y con lo que hace rato comentábamos, ¿no? Este, básicamente, estamos en un momento de la historia de la contabilidad que ya no hay registros en papel, no hay registros técnicos, manuales, ¿no? Estamos en medio, yo le llamaría así, de una encrucijada en donde diferentes instituciones y obvio un objetivo en común que es normas de sostenibilidad está entrando por una puerta y nos dice, pues vamos a generar reportes sustentables, vamos a generar información de sostenibilidad a partir de la contabilidad, a partir de la información financiera, y eso desembocó en la IFRS S1 y en la IFRS S2, ¿no? Normatividades que todavía no abordamos, pero el propósito fundamental del día de hoy es entablar esta conversación en torno a ciencia o técnica, ¿no? Pues hoy se pudo descubrir que como técnica es un vehículo, como ciencia es una rama de la historia también, ¿no? Una forma de entender nuestra realidad, una forma de describirla y propiamente dicho, pues una forma de incluso cuestionarnos, ¿no? ¿Qué está sucediendo hoy en el mundo? Porque en definitiva no podemos entender por qué sucedió todo esto de las normas sustentables sin tener previamente conocimiento de que la información pues ya no es histórica, ahora es financiera y se pretende que sea sustentable hoy en día, ¿no? Le doy este cierre a la charla del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, algún comentario al respecto, Juan, César, María. Sí, bueno, pues a manera de como usted dice, cerrar la disertación, Ujú, ujú. y quería agradecerle plenamente, profe, esta socialización respecto a este tema tan controversial y además sustentar su opinión
y, y bueno, toda la investigación que aborda este tema, nos damos cuenta que hay tela que cortar, hay mucho que investigar acerca de esa pregunta que algunos considerarán básica, pero genera mucha controversia en nuestra profesión. Em, Quería comentar o agregar también que en Venezuela, en la academia venezolana, estudiamos comúnmente a Antonio López de Sá, Ok. ese investigador que refiere a la contabilidad como una ciencia social Ujú, y que ujú, al verla como ciencia social aplicada, pues intenta comprender y explicar la realidad económica, social y medioambiental de las unidades económicas o entidades. Entonces, este autor aporta un criterio vasto en lo que se refiere a la contabilidad como ciencia. Y me llama poderosamente la atención en la literatura de este autor que él no refiere su postulado como absoluto, ujú, sino que, bueno, él aporta que la contabilidad como ciencia, por ser inexacta en lo social, debe estar abierta a las transformaciones culturales, ujú. incluso Sí. etnográficas, pudiesen existir. De tal manera Antropológicas. que, Ujú, antropológicas, así es. De tal manera que, aunque defiende su postura de que la ciencia, de que la contabilidad es una ciencia, pues no deja de mencionar que puede ser percibida tanto como disciplina, como arte, incluso como técnica, ujú, porque tenemos que visualizar la contabilidad desde las distintas perspectivas, desde las diferentes aristas en donde nos encontramos. En una entidad, ahora entendemos que no solo vamos a analizar un registro financiero de operaciones financieras, compra-venta, sino que ujú. además esto genera un impacto en el entorno Así es. y sucesivamente la actividad económica de estas unidades económicas pueden afectar el medio ambiente, por ejemplo. Entonces Ujú, ese impacto es medible, es cuantificable, pero también es descriptivo su estudio. ujú, Por esa razón, no nos podemos encasillar, como bien lo decía el profesor, en que la contabilidad es simplemente una ciencia. No, pienso que es mucho más, de hecho, es mucho más que cuantificar, que medir, es explicar, es definir, es una connotación bastante amplia. Entonces, si tienen la oportunidad de leer a López de Sá, ujú, ujú. él escribe bastante claro al respecto. Y en Venezuela, profe, Sí. hablando un poco de la historicidad de la contabilidad y de las transformaciones que ha sufrido su acepción general, bueno, fíjese que aquí la administración tributaria limita un poco a las unidades económicas en cuanto a las proyecciones financieras, Ok. por no decir que las prohíbe, por Sí, no sí, decir que claro. las... acá las proyecciones financieras económicas se limitan a servir de herramienta gerencial. Entonces Claro. simplemente lo tomamos como referencia. Pero a nivel de contabilidad, cuando un fiscal o la administración tributaria en sí se da cuenta de algún tipo de proyección en la contabilidad per se, pues inmediatamente viene una sanción acompañada. Oh, Es un ok. tanto desfavorable en nuestro tiempo porque sabemos que Venezuela sufre algunas variables macroeconómicas bastante Fuerte, sí. considerables, Ujú. bastante fuertes. Entonces, bueno, quizás resulta un poco incómodo lo que estoy mencionando, No, no, pero no, es está una bien. realidad nuestra, es Ujú. una realidad nuestra. Acá se sataniza la proyección por cuanto, bueno, el Banco Central de Venezuela no publica, por ejemplo, los indicadores financieros que permiten realizar un trabajo de proyección real, objetivo. Claro. De demanda de Entonces, mercado, ¿no? Ujú, exactamente, los indicadores que simple y llanamente demuestran el, la inflación, profe. O sea, una cuestión tan ujú. básica en una economía hiperinflacionaria, pues debería ser lo más básico
que pueda aportar el Estado y no existe, no existe. A este momento está actualizada la inflación o los reportes inflacionarios hasta octubre del 2024. Y Ok. aún así estamos obligados a hacer un ajuste por inflación fiscal, por ejemplo, en lo que se refiere a los contribuyentes ordinarios. Y lo que tenemos que hacer es aproximaciones. Entonces la administración tributaria, por un lado, lo acepta cuando beneficia al Estado y por otro lado Ujú. lo sataniza cuando se trata de Particular. herramienta gerencial particular. Entonces, Ok. bueno, ese era el comentario que quería hacer. No, muchas gracias. Gracias por ese buen comentario. La verdad es que acá en México, a nivel pymes, como le llamamos, a empresas que no cotizan en bolsa, lo tienen bloqueado, no se puede ejecutar, pero las empresas que cotizan en bolsa, en la Bolsa Mexicana de Valores, sí lo tienen permitido por la IFRS 16, si no estoy mal, que es la IFRS que habla de la proyección en la vida útil de los activos, ¿no? Sí permite hacer eso, ese tratamiento contable que se denomina revaluación de activos. Entonces la proyección se puede contabilizar. Entonces, justo, o sea, es lo que yo narraba al final. Y lo que Hertz Manero ahí está señalando es que el aspecto financiero va a prevalecer o está prevaleciendo en contabilizarse y por lo tanto deformando la realidad y la deforma a partir de que deja atrás el costo histórico para contabilizar una proyección económica. Entonces es una buena, un buen debate, una buena controversia, porque pues mira, qué interesante saber lo que sucede ahí en Venezuela, que también tienen un control, que tienen una forma de gestión distinta y que pues bueno, también creo yo que eso termina por materializarse en la realidad económica que tenemos y que vivimos, ¿no? Al respecto. Pero muy, muy buena aportación, Juan. Profe, disculpe usted, yo quisiera, Sí, tomando en consideración esa lámina que me gustó bastante con la pregunta de la contabilidad de ciencia o arte, sí, 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 hacerle la pregunta a usted. claro. Hacerle la pregunta a usted, ya usted contextualizó y Sí, perfectamente, ¿cierto? Ahora mi pregunta es puntual. ¿La contabilidad para usted es ciencia o arte? para mí, ya en esta dualidad, yo la definiría como un arte, no la definiría como una ciencia. La verdad es que soy heterodoxo en algunas corrientes económicas y la verdad es que yo no creo que el tema de la racionalización o vamos a llamarle así el control, que gran parte, estoy seguro, viene de esta modernidad, ¿no? De la ilustración, en donde la ciencia parece predominar y controlar las variables en el mundo, pues me parece que termina por también estar limitada. Y entonces, digo, me queda perfectamente claro que matemáticamente me tiene que cuadrar el balance, me tiene que dar el mismo número de cuentas, el mismo resultado, una sumatoria, pero muy en el fondo, la contabilidad no se queda solo en eso, en la herramienta matemática. Para mí, conlleva un aspecto más social, un aspecto más cultural, que nos devela que la realidad es compleja, es bastante arbitraria en algunos aspectos, intencional o no intencional, también debo de aclararlo, pero indiscutiblemente como ciencia creo que también lo estamos viendo en esos momentos con la crítica que hice la vez pasada con los marcos sustentables, pero tiene enfoques que también están apuntalados por intereses corporativistas, por intereses financiaristas, y por ende creo yo que la información financiera que hoy se genera con estos marcos normativos internacionales, pues también están en boga y en favor de ciertos bloques económicos importantes. Y entonces por eso a mí la definición de arte, de técnica incluso, ¿no? Es más aceptable para mí en cuanto a el factor social que tiene la contabilidad en sí misma, ¿no? Y no como una herramienta 100% científica y todopoderosa, como que
esa parte a mí me termina llamando más hacia el arte, hacia la parte más social de la contabilidad. Juan, ese es mi punto de vista, pero sí, gracias por preguntarlo. La verdad es que también uno, ¿no? Tiene que autocuestionarse, autocriticarse los pensamientos ahí, que uno, que uno convive con ellos diariamente, pero que sin duda alguna terminarán por definir nuestros sesgos, ¿no? Hacia la profesión, hacia el ejercicio profesional, ¿vale? Excelente, profe. Muchas gracias, muchas gracias. No, 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 al contrario, gracias a ustedes por su participación. De verdad, qué bueno, me da mucho gusto que participen, que estén aquí preguntando. Creo que el intercambio va a ser muy sano, muy nutritivo para ambos. Y pues bueno, ahora sí que esta fue la sesión del día de hoy. Estaré subiendo ahí la grabación y pues la lectura también aborda estos aspectos. Espero que la hayan podido realizar. El objetivo era ¿no? Llegar el día de hoy a a una reflexión profunda que nos invita a eso, a cuestionarnos los fundamentos teóricos que tenemos, ¿no? Instaurados en nuestra mente, en nuestra psique, ¿vale? Vale. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buena noche. Excelente.